Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a una transmisión más de Sembrando Juegos, el podcast, el contenido en el cual platicamos de hacer juegos como si los estuviéramos sembrando. ¿Qué rayos significa eso? Pues que involucra generar experiencia. A la primera, y te lo dice alguien que se le secan las plantas, pues a la primera quizás tu juego no va a salir como tú quisieras. Quizás se te va a secar a la mitad, quizás el equipo con el que estabas trabajando se te va a ir. Entonces, sembrar juegos es ese concepto de ver la creación de juegos como como un estilo de vida, como una forma de vivir, en el cual lo puedes hacer simplemente por gusto, tienes tus plantas afuera de tu casa y no lo ves como una actividad comercial, una actividad profesional, o también puedes vivir de eso, ¿no? Y es justo lo que quería platicar hoy contigo, a raíz de escuchar el podcast de Luis León, Textos Lúdicos, su podcast Textos Lúdicos, en el episodio 15, Videojuegos Punk. Me gustó mucho cómo aproximó esta idea de crear videojuegos con un toque de rebeldía, rompiendo las reglas establecidas, rompiendo lo que se entiende por qué es un juego y hacernos preguntas, ¿no? Y intentar responderlas o que nos valga queso, que nos valga gorro, que nos valga simplemente. Y bueno, estos últimos años me han invitado a dar varias clases, principalmente relacionadas con marketing y modelos de negocio, lo cual, pues por mi rol anterior, por haber sido director de operaciones, productor ejecutivo, etcétera, pues fue prácticamente mi responsabilidad en varios estudios, aunque pues en este proceso, en este crecimiento como profesional, como persona dedicada a la creatividad, al arte, etcétera, pues ha sido como mucho reflexionar, romper creencias, romper limitaciones, estar creciendo de esta manera en el medio creativo. Es difícil, ¿no? O sea, hay muchas palabras que yo ya he platicado y cuestionado. O sea, esto es una industria. Si no se hace de manera industrial, es una industria, pues tal vez sí, tal vez no. El medio, ¿no? O sea, es un medio donde hay amateurs, hay personas que lo hacen por amor al arte, por el amor a la creatividad, hay semiprofesionales, hay estudiantes que quieren ser empleados, hay estudiantes que quieren hacerlo como una forma libre, sin un sueldo, de una manera independiente. Entonces, son tantas posibilidades que charlarlo en una sola palabra me ha sido muy, muy difícil. Por eso siempre hago ese disclaimer de hay muchas maneras de hacer videojuegos, es algo que que me tomó mucho tiempo comprenderlo y aceptarlo, ¿no? Yo que venía de crear videojuegos como un trabajo, me era muy difícil aceptar que se puedan hacer juegos como una expresión, ¿no? Y también veo que amigos que tienen más ese lado libre, artístico, rebelde, les ha costado mucho aceptar los juegos como una forma de vida, como una forma de ingresos, ¿no? Y eso, ¿por qué lo menciono? Pues nos hemos radicalizado mucho. O sea, desde la persona industrial, no sé, capitalista que tiene los medios de producción, que tiene los contratos, que tiene las computadoras, etcétera, y que, digamos, ofrece empleos, es mal visto por mis amigos artistas, por ejemplo, y mis amigos artistas, pues son mal vistos por las personas que ven la producción como una actividad económica, ¿no? Entonces yo ahora estoy un poco más en medio como fundador de estudios, como profesor universitario, como miembro de la comunidad, como alguien que tiene asociaciones civiles para apoyar a que por medio de la expresión artística, pues, no sé, cosas como dejen problemas fuertes de drogadicción o tengan un estilo de vida donde puedan emprender por medio de sus industrias creativas. O sea, son tantas cosas que me es muy difícil actualmente decir esto está bien, esto está mal, o esto tiene que ser de una sola manera. Hay muchas, muchas, muchas. Entonces, todo esto lo menciono porque tanto en clases como en el medio, en las reuniones de trabajo, etcétera, pues sale mucho ese tema de cómo deberían ser los juegos. Y esto he encontrado que es muy, muy, muy personal. Incluso puede ser organizacional. O sea, en esta organización los juegos son esto y son así y se harán así, pero incluso dentro de un equipo de trabajo en teoría sincronizado, en teoría alineado a los mismos intereses, aún así hay diferencias. Y por eso veo muy necesario que tengamos la charla obligatoria de vez en cuando de, a ver, ¿dónde estamos? ¿Cómo queremos hacer estos juegos? ¿No? Y eso obviamente ha provocado muchos problemas que veo en clase
de, bueno, por decir algunos despidos o problemas de acoso en los estudios o problemas de quiebra. O sea, hay muchos problemas porque no alineamos realmente lo que esperamos por ser un juego, ¿no? En muchos aspectos. En el aspecto económico, en el aspecto de soy empleado de este estudio, entonces me piden que haga las siguientes cosas por esta paga, como también expectativas hacia el público. He visto en estos años que el manejo de las expectativas, tanto internas dentro del equipo como externas hacia un público, hacia la sociedad, hacia un gobierno, etcétera, el no manejar correctamente esas expectativas, problemas de todo tipo, desde prometer más y entregar menos, o también de mentir precisamente, o de poner fechas muy apretadas, de no saber manejar rangos de variación, etcétera, etcétera. Obviamente en retrospectiva pues es muy fácil decir, pues esto se hubiera hecho diferente. En el momento pues obviamente es muy complicado manejar la presión de la expectativa, manejar la información, etcétera, etcétera. Pero bueno, ese será ya un tema posiblemente cuando hablemos de producción. Volviendo al tema de los juegos rebeldes, videojuegos en concreto, porque también menciono juegos como juegos de mesa, juegos físicos y todo lo que hay en medio. Hablamos de literatura, libros físicos, libros digitales, y algo que me gusta mucho del videojuego es que incorpora un poco de todo. Lo he platicado en clases repetidas veces, por si alguna vez has escuchado alguna de esas clases, pues incorpora arquitectura, literatura, fotografía en movimiento, animación, voces, actuación, baile, danza. O sea, un videojuego incorpora prácticamente todas las artes digitales, físicas, tradicionales. Puede incorporar todo eso, más aparte la tecnología, más aparte bases de datos, más aparte procesos generativos de información. Es una cosa increíble los videojuegos, por eso se hacen tan complejos. Y es difícil pues no tener que decir un juego es esto. Un juego es lo que haces en Unity, por ejemplo, ¿no? En un motor de videojuegos. Sin embargo, es tan libre, es tan loco, puede crecer tanto que termina nuevamente siendo algo muy personal. Bueno, ¿a qué quiero ir con esto? Que frecuentemente en nuestra cabeza decimos los juegos tienen que ser esto. Es nuestra actividad económica, lo he mencionado en episodios anteriores, es nuestra actividad económica y por lo tanto nos debemos al público. O la gente que trabaja dice, pues nosotros somos el medio a través de los cuales se generan los juegos, entonces pues nos debemos a nuestro equipo de trabajo. O algunos dicen, no, pues los inversionistas son el medio a través del cual se pueden crear los juegos. Sin inversión no pudieran pagarse los sueldos, no pudieran pagarse los equipos. Entonces tenemos una lucha entre muchos intereses diferentes. El interés del público, si lo vemos el juego como un producto. El interés de los inversionistas, si lo vemos como un medio de inversión, un medio para generar más dinero. Un medio de trabajo, si lo vemos como los empleados, ¿ok? Pero, ¿qué pasa cuando no se hace un juego por una inversión económica, con un fin económico en el cual el jugador paga por recibir un beneficio, compra un producto, el inversionista obtiene una plusvalía, obtiene un beneficio económico y el trabajador lo obtiene como un medio para vivir, ¿no? Le dedica la mayor cantidad de horas laborales, o las 8 horas, las 40 horas o las que sean, para intercambiar su talento y su tiempo por realizar una actividad económica, ¿no? ¿Qué pasa cuando creamos juegos como un medio de expresión, como un medio de experimentación, como una manera de desafiar el status quo, etc.? Esto ha sido algo que he platicado mucho, he escrito mucho sobre ello y en casi todas las clases arranco con ese tema. Y lo que he encontrado es que hay dos palabras que nos pueden ayudar muchísimo a generar esa diferencia. Y de cierta manera, inspirado por algunos amigos, pero lo he tomado como personal, pues hay una tercera palabra que nos puede ayudar a aquellos que estamos en medio, que no nos vamos a uno de los dos extremos. Entonces, la primera es comparar el arte con el diseño. Yo sé que el arte es una palabra muy amplia, puede significar muchas cosas, y el diseño lo hemos asociado más con una carrera profesional. Por ejemplo, no hay necesariamente una carrera de arte en videojuegos. He visto diseño de videojuegos, ilustración, etcétera, pero bueno, a mis amigos que son diseñadores de juegos les digo, pues no eres un artista de videojuegos propiamente, sino tu rol es diseñador de videojuegos. Y de acuerdo a esta clasificación que encuentro aquí en una página que se llama Design versus Art, puede el diseño ser arte, por Alex Troshut, vemos dos extremos, ¿no? Uno de ellos es
que el diseño es resolver un problema, una necesidad de la sociedad. Podemos diseñar un producto en general, sí. Podemos generar un automóvil, un utensilio de cocina. Y de hecho vienen muchos libros y referencias como Design of Everyday Objects, algo así se llama. Ay, necesito leerlo, hace mucho que no lo leo. A ver, déjame aquí lo busco. Ese habla de cómo los elementos en los cuales nosotros coexistimos, vivimos, o sea, en este momento este micrófono, este teléfono a través del cual estoy grabando, la computadora en la cual estoy revisando, The Design of Everyday Things de Don Norman, un clásico que lo leí hace años, que habla mucho de cómo todas las cosas tienen su función, se diseñan como objetos de consumo, como productos, se producen para ser consumidos. Entonces, el diseño es resolver un problema a través de un producto, de una solución. Y sobre todo si venimos del medio, como es mi caso, del software, de las startups, etc., el objetivo es generar los productos mínimos que nos generen el mayor aprendizaje o la mayor cantidad de amor, en el caso de los productos mínimos adorables, mayor aprendizaje en el caso de los productos mínimos viables, etcétera, ¿no? O sea, resolver un problema con la cantidad más óptima de recursos. Y estamos hablando de una industrialización. En la industria se busca mucho la optimización, el lean, el manejar la menor cantidad de recursos que resuelvan el problema a la mayor cantidad de gente. Y estamos hablando de productos como WhatsApp, que con unos cuantos ingenieros lograron resolver problemas de comunicación a millones de personas, ¿no? Entonces venimos de ese contexto. Diseño de productos, diseño de soluciones, diseño de experiencias, resolviendo un problema o una necesidad o un deseo. Y esa parte se me hace bien interesante. Generalmente en productos como la alimentación, la salud, es un problema. Tú no deseaste enfermarte o tú no quieres tener hambre. Simplemente llega a ti pues, ese problema, ¿no? Hay un segmento más complicado, pero también más interesante, que es el de los deseos. Por ejemplo, no necesitas una joyería o posiblemente no necesites un videojuego. Hay muchas maneras de entretenerse, pero quieres el videojuego. Y eso le da una plusvalía muy interesante porque ya no resuelves un problema que te llegó, sino resuelves un deseo bien intenso sobre el cual tú estás deseoso de gastar dinero. Sale el nuevo videojuego y dices, voy a dejar de comer, voy a dejar de, no sé, de ir al cine o de pagar este gasto que tengo por comprarme el nuevo videojuego. Entonces estás resolviendo el diseño para un deseo muy intenso. Entonces eso está muy muy interesante. Otra cosa también que nos sugieren es que el diseño es un resultado concluyente. Depende de una aceptación colectiva. Es decir, aquí entran muchas cosas como la calificación de los jugadores. Es decir, le preguntan a 100 jugadores y calculan un promedio y sabes que a la mayoría le puso un 8. Y si le puso un 8, pues lo recomendará a sus amigos, a sus familiares, pues está de 8, tú sabes, ¿no? O sabes que está de 5, 5 de 10. Es decir, no la vayas a ver, yo ya la vi, no la veas tú porque es una basura. O 9 de 10, 10 de 10. Está increíble, tienes que verla, ¿no? Entonces entra una aceptación colectiva donde es importante cuánto lo acepta la gente, tanto en un número como puede ser en una calificación, como una cantidad de ventas. O sea, lo aceptan a través de comprarlo, de consumirlo, porque finalmente diseñamos un producto de consumo. Así sea un juego, así sea una película, un libro, lo que sea, ¿no? Algo también interesante es que el diseñador es un actor interpretando un guión. Pertenece a un conjunto de creativos en los cuales el diseñador tiene un rol muy específico. Actúa de cierta manera interpretando el guión que es tú eres un diseñador. Y el objetivo del diseñador, bajo esta forma de verlo, es que su mente está constantemente buscando problemas y soluciones. Identifica necesidades de la gente, identifica deseos de la gente y busca cómo resolverlos, cómo satisfacer esas necesidades y esos deseos a través de un acto de empatía. Es decir, tus necesidades como usuario, como jugador, son muy, muy importantes. A veces pudiéramos decir que más importantes que yo como diseñador, porque dependo de ti como creativo. Es decir, el comediante, el cantante, la cantante,
si no tiene quién va a verlo, no se puede decir que es un cantante, no se puede decir que es un comediante. Entonces el diseñador cuyos productos no son usados y no son consumidos bajo esta norma, bajo esta forma de verlo, no puede ser un diseñador porque no está resolviendo problemas en la gente. En el extremo contrario tenemos al arte, que se me hace bien interesante. En lugar de resolver un problema, plantea preguntas. No me interesa las necesidades de los demás y los deseos de los demás. Simplemente me pregunto, como lo hemos visto, ¿por qué no hay juegos en los cuales haya, como lo dice Luis, donde haya un menú que no tenga usabilidad, que no tenga experiencia de usuario, que sea frustrante? ¿Por qué no pasa eso? ¿O por qué no existe un juego en el cual haya este personaje? Un juego donde todo ocurre al revés. O sea, nos planteamos como artistas preguntas, sobre todo desafiando el status quo, es decir, cómo están las cosas en este momento. El arte también es un debate abierto. No es concluyente en el sentido de, pues esto es así. Hay leyes de diseño, hay normas industriales, hay una forma de optimizar. El arte, de cierta manera, no es optimizado. Simplemente es una expresión que puede ser muy poco redituable, muy poco optimizada. Puedes tomarte 15 años haciendo una obra que a lo mejor nadie vea, pero está bien, porque esa es la expresión del arte. También algo interesante es que se trata de crear tu propia historia. No dependes colectivamente de los demás, sino que requiere aprobación interna. Y esta parte es bien interesante. Hay gente que dice que el arte, por definición, no puede ser monetizable. Hay gente que dice, quiero vivir de arte, quiero monetizar arte, quiero vivir del arte, y por definición, bajo algunas personas, no se puede, porque solo requiere una aprobación interna. Es decir, si necesitas que alguien lo pague, que alguien lo aprecie, deja de ser arte. Por eso el negocio del arte, la industria del arte es algo que, dependiendo de la definición, es contradictorio y mucha gente piensa de maneras diferentes, pero esta es una de las definiciones. Algo que me gusta mucho también es que el arte es la voz del alma, es una expresión desde adentro, es un acto de libertad. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Que hay gente que hace diseño de día y hace arte de noche. O diseña entre semana, trabaja como un diseñador para las necesidades de los demás que están dispuestos a pagarlas, y crea arte cuando ya no se tienen los recursos suficientes el fin de semana para poderlo hacer. Por eso es un acto de libertad. Ya hay una idea bien interesante que he ido como cambiándola a lo largo de los años. Me ha tocado dar conferencias sobre ese tema y al haberlo vivido como que lo he apreciado de maneras diferentes, pero es el concepto de Ikigai, que falsamente se ha ido identificando como unos círculos concéntricos y dicen, bueno, eso no es Ikigai, Ikigai es algo más profundo. Pero bueno, prácticamente se refiere a que hay 3 círculos. Uno de ellos es en qué eres bueno. Otro círculo es qué te gusta hacer. Y abajo hay un círculo que es por qué te van a pagar. Y algunas guías lo mencionan con un cuarto círculo que dice qué necesita el mundo. Entonces, ¿qué necesita el mundo de manera altruista? ¿Qué necesita el mundo de manera que te lo paguen? ¿Qué es lo que te gusta hacer y en qué eres bueno? Y eso lo podemos resumir como algo que nos ha sido difícil como creativos. O sea, a veces la gente necesita cosas por las que no está dispuesto a pagar. O hay cosas en las cuales nos gustan mucho, pero no nos van a pagar. O somos muy buenos en algo que no nos gusta. Y eso a veces a mí me ha pasado en el trabajo. No, es que pues he tenido que aprender a hacer esto que nadie más quiere hacer, pero realmente no lo disfruto. O lo que disfruto hacer, no me van a pagar. Bueno, creo que ya lo mencioné. El caso es, esos círculos cuando se juntan nos dan muchas combinaciones diferentes en cómo ver el diseño del arte como una actividad personal, algo que hago para mí, pero no me la van a pagar. Algo que hago para los demás, pero no necesariamente me fascina. Entonces, para ir cerrando esta idea de la rebeldía, bueno, la rebeldía entra muy bien en el arte, como una expresión rebelde, una expresión que no depende de los demás, simplemente yo quiero hacer esto. Tengo la libertad a través de una libertad financiera, o sea, puedo crear lo que yo quiera, tengo tiempo libre, tengo recursos para gastar en pintura, en cartón, en comprar licencias, en lo que necesite para esta expresión que es muy humana, es muy necesaria. Y el resto del tiempo trabajo para los demás en un acto de empatía donde las necesidades de ambas partes
son igual de importantes. O sea, yo te hago esto y tú me pagas, ¿no? O sea, los dos de cierta manera tenemos un beneficio económico, de otra manera no lo haría. Y hay una referencia que me gusta muchísimo del libro Productively Irrational, en el cual habla cómo nuestro cerebro funciona diferente cuando hacemos algo libremente, hacemos algo como un favor, ya sea voy a hacer este open source, este código libre, este código abierto, porque hoy en la mañana me encontré una discusión sobre las diferencias de los distintos modelos en los cuales, por ejemplo, gente que lo hace con un acto de expresión, de libertad en su tiempo libre, dice, oye, no me está gustando que yo doy esto a la comunidad y una empresa lo utiliza y gana dinero con ello, ¿no? Entonces necesitamos licencias más estrictas en el sentido de que esta expresión libre no se monetice porque rompe con la intención propia que yo quería. Y por eso ciertos derechos reservados, por ejemplo los Creative Commons, algunos derechos reservados, dicen yo me reservo el derecho a solo yo puedo comercializar, y yo digo no lo voy a comercializar, no se puede utilizar de manera comercial porque entra este sesgo que tenemos cerebral en el cual cuando manejamos algo por dinero, trabajamos en el ambiente creativo, nuestro modelo reacciona diferente, y esto es algo que yo no había entendido de algunos amigos, ilustradores principalmente, los que decían es que mi trabajo no me da esa libertad que yo quiero, porque tengo que diseñar para otra persona, tengo que seguir las reglas, las instrucciones que me da un jefe, y yo necesito una expresión de libertad, y es donde entra el arte, donde eres totalmente independiente. Quizás dependes de ti mismo en los recursos y de tu yo empleado, tu yo godín, como le llamamos en México, pero finalmente estás teniendo la oportunidad de una expresión libre. Pero luego entran problemas como los de distribución. O sea, esta obra quiero que llegue a una gran cantidad de personas porque de cierta manera, aunque el arte no requiere una aprobación externa, pues de cierta manera como artista me gusta el aplauso, me gusta el reconocimiento, o me gustaría incluso vivir de esto, gracias al reconocimiento, a la fama, etc. Entonces lo que he encontrado es que hay una tercera palabra que mezcla lo mejor del diseño con lo mejor del arte, por llamarla de alguna manera, y creo que es la expresión de los juegos independientes. O sea, un juego independiente, una banda de garage, una banda que se ve a su público, no solamente lo creo para mí, no creo una canción para mí, sino la quiero compartir con el mundo sin ir a un extremo industrial, sin ir a un extremo totalmente de diseño, sin una combinación rara entre las dos. Y la palabra que he encontrado, y esto principalmente me lo sugirió en algún momento un amigo, Héctor Guerrero de Ciudad de México, que me dice el juego como una artesanía. Y me hizo mucho sentido. ¿Por qué el juego independiente lo considero a veces como una artesanía? Porque no llega a millones de descargas, no requiere millones de descargas, requiere las suficientes para poder pagar los costos de creación, que generalmente son los pagos de la vida de 5 o 10 personas, por ejemplo. Mientras esas 5 o 10 personas tengan un nivel de vida promedio, por decirlo de alguna manera, o sea, ganen el promedio del país, en lugar de trabajar en una fábrica o en lugar de trabajar en una oficina de gobierno y ganar el promedio que gana la mayoría de la gente, si lo puedo hacer a través de mi expresión creativa, yo con eso me doy, porque parte de mi pago es también esta libertad de expresión, libertad creativa. Entonces mezcla algunas cosas. Si nos debemos a nuestra audiencia, o sea, nuestros tal vez 1000 fans verdaderos, diseñamos para ellos, pero al mismo tiempo hacemos juegos que permiten plantearse preguntas más abiertas. Podemos escribir nuestra propia historia como independientes, requieren la aprobación interna como equipo, pero también requiere una aprobación ligeramente externa. Si no nos compran el juego porque es lo suficientemente malo, esos 1000 fans verdaderos dicen, oye, esto no estaba tan bueno, pues no lo compran y no pagan tus gastos de vida. De cierta manera tienes una expresión de libertad, pero que también tiene empatía hacia el jugador, hacia el comprador. Sigue siendo la artesanía un producto, sin embargo un producto más compacto, más pequeño, que requiere menos industrialización. Y si bien suena muy romántico, que creo que el romanticismo del arte nos ha metido en problemas cuando vemos al juego como una industria, como un estilo de vida, como una forma de vida, pues sí implica la artesanía quitarle un poco de romanticismo e ir a la realidad. Exponer tu juego en eventos, exponer tu juego ante la dura competencia de los demás. Sin embargo, si logramos superar eso y la artesanía nuevamente te da un estilo de vida lo suficientemente bueno, claro que puedes ser artesano. Y esto en videojuegos quizás es más complicado porque un desarrollo cuesta miles de dólares.
o sea, decenas y si no es que cientos de dólares, de cientos de miles de dólares, lo cual hace que sea complicada esa validación externa, esa validación colectiva, porque necesito al menos pagar los costos. Si no, necesito un mecenas o alguien que crea en mí o alguien que le sobre el dinero para dármelo y poder tener una vida de artista. Que no es nuevo, porque algo que he estado viendo en distintas referencias es que dicen, no, es que el modelo actual, pues todo tiene que ser monetizado. Pues si vemos, no sé, en el Renacimiento, en Miguel Ángel, etcétera, él necesitaba trabajar para las iglesias, necesitaba trabajar para gente con recursos, para los condes, para, no me acuerdo exactamente, pero bueno, para gente con los recursos suficientes para poderlo pagar, y eso le permitía a él tener los ingresos, los materiales para poder hacer las obras que hoy reconocemos. O sea, de cierta manera era nuevamente una artesanía. Y veo también mucho en los juegos de mesa que hay un movimiento para sí hacer producciones industriales, que en el caso de los juegos de mesa son miles de copias. O sea, si llegas a miles de copias, tienes que fabricar en China, por ejemplo, o en algún país extranjero, con un proceso de fabricación muy rutinario, muy industrializado, pero también hay una producción artesanal, en la cual el mismo diseñador es el que ilustra, es el que corta las cajas, el que corta los cartones. Y pues he visto algunos amigos, he visto algunos ejemplos en los cuales han tenido un estilo de vida bastante decente. O sea, ganan lo suficiente, tiene una ganancia por crear esos juegos, van a eventos, ganan concursos, que si vienes del mundo, por ejemplo, de las startups, el objetivo es crecer de una manera exponencial muy, muy grande y respetable. Hay gente que lo hace, yo ya dejé ese mundo porque es muy acelerado, es muy demandante, la posibilidad de fallo es altísima. Yo me he ido, por ejemplo, más a crear organizaciones que te dan un estilo de vida. Crecen menos, pero finalmente sí crecen. Y finalmente logran a un grupo compacto de 10 a 50 personas tener un estilo de vida bastante decente y que te dé gusto y que te dé orgullo decir pertenezco a este grupo, ¿no? Mezclándolo nuevamente con el tema del diseño y del arte, pues hay agencias de diseño, hay agencias de marketing, hay agencias que hacen juegos, hardware games, por decir algo, ¿no? Son actividades económicas finalmente, y que con los recursos que les sobran, con lo que logran juntar, con esa experiencia, con ese grupo compacto, dicen voy a invertir un poco de mis ahorros por crear un producto artístico o artesanal. He visto el caso de algunos amigos que les han podido pagar durante años para crear ese producto artístico que si vende o no vende no hay tanto problema, porque hay otra fuente de ingresos que nos permite pagar esos costos. Aunque se cruza pandemia, hay muchos problemas y pues los juegos se quedan a la mitad porque se les acabaron los recursos que tuvieron que invertirlos en otra cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo se pueden crear las artes? ¿Cómo se puede crear el código totalmente abierto, proyectos independientes, libres? Pues yo veo que es a través de recursos externos, ya sea apoyos a la cultura, a través de los gobiernos de un país o a través de los excedentes que quedan de industrias, y eso permite que la literatura, algunos otros tipos de arte, los juegos gratuitos existan, porque hay los recursos suficientes, el tiempo libre para que se creen los proyectos. Pero desafortunadamente, como no hay un objetivo, digamos, de una aceptación colectiva, a veces con que a mí como creativo me dé la satisfacción personal, pues con eso yo termino el proyecto, y por eso muchos hemos empezado decenas de juegos que nunca terminan, porque lo que buscábamos era esa aprobación interna, ese acto de libertad, y terminar el juego, pues es parte de nuestra libertad hacerlo o no hacerlo. No, pues hasta aquí lo llego. No quiero que se produzca el juego a un tiraje de miles de personas. Simplemente con que lo jueguen mis amigos es suficiente. Y eso no está mal. En mi opinión, pues no termina el ciclo de vida de un producto y el juego no llega a su máximo potencial creativo, por ejemplo. Una novela inconclusa, un boceto, que no está mal. Es parte del aprendizaje, es parte del camino a ser un artista. Entonces lo que sí me parece muy bueno es que nos vayamos convirtiendo en esos artesanos que aceptamos la creatividad, esas partes buenas del diseño, esas partes buenas del arte, en crear productos que tienen la validación externa de nuestros amigos probablemente, de quienes lo compran, del número mínimo de jugadores para que digan, pues esto es suficientemente bueno, ¿no? Y que nos permitan, que es uno de los grandes retos de los independientes, que lo queremos hacer como un estilo de vida, que nos permitan pagar los costos para crear el siguiente juego. Hemos hablado recientemente
que si el estudio no genera los suficientes ingresos, las suficientes ventas, eventualmente tiene que cerrar. Y todo ese comportamiento, todo ese conocimiento se pierde y no nos permite crecer como profesión, como industria, hablando de una actividad económica, no nos permite crecer como profesionales. Se convierte en una aventura, que está bien. Yo he tenido aventuras creando juegos, que sale el juego y no nos permitió continuar con el estudio, y fue una gran aventura. Desafortunadamente, pues muchas personas llegan incluso a decir pues jamás volveré a hacer un juego porque esto no nos genera el estilo de vida que yo quiero. Ni la fama, ni los ingresos, ni el reconocimiento público, que son necesidades muy importantes si lo vemos en la jerarquía de Maslow. Ya lo que he platicado mucho es que los creativos, los artistas, las personas independientes, nos gusta invertir la pirámide de necesidades. Si bien la mayoría de la gente, vamos a decir empleados, obreros, la mayoría de la gente prefiere tener sus necesidades en el siguiente orden. El primero es necesidades fisiológicas: comer, respirar, dormir, etcétera. Pues la mayoría de la gente dice que yo quiero esto. El siguiente nivel es la seguridad económica, seguridad de no salir a la calle y que te asalten, etcétera. Y después tenemos necesidades sociales, de reconocimiento, etcétera. Entonces, nosotros como creativos, por llamarlo de alguna manera, artistas, diseñadores, etcétera, nos gusta invertir eso. Estamos dispuestos a no comer, a no dormir bien, a no respirar bien, a estar en ambientes inseguros, muy estresantes, por el reconocimiento público, por la libertad de expresión, la libertad creativa. Entonces, esa pirámide, pues al final se nos tambalea porque no tenemos un cimiento sólido en el cual estamos creando. Y esto sí suena mucho más a rant, o sea, tal vez sí lo estoy expresando como debería ser así, ¿no? Pero bueno, finalmente como creativos, y se los dice alguien que ha estado en esa cuerda floja y pues volteando para atrás he dicho, tal vez no debía haberlo hecho de esa manera, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es, sí es muy importante definir cómo quieres hacer arte, cómo quieres hacer diseño y cómo quieres satisfacer esas necesidades. Lo he platicado en el blog, en el de sembrandojuegos.substack.com, necesidades de los creativos. Pues tiene mucho que ver con ello. O sea, estás descuidando familia, amistades, relaciones, dinero, economía, salud. Por esa expresión creativa, pues probablemente lo puedas hacer por un tiempo y no sea sostenible. Aunque, pues hacer cosas nuevas y diferentes requieren cierto grado de locura, esa rebeldía que estuvimos hablando al inicio, en el cual soy un punk, hago un videojuego punk. Está bien, ¿cómo vas a llegar a eso? Y bueno, cierro finalmente todas estas ideas diciendo que es una conversación muy muy interesante. Es una de nuestras grandes frustraciones poder tener los recursos para tener esa libertad. A veces, y se ha burlado mucho de eso los medios, el cine, pues involucra a lo mejor entrar a una gran empresa. Acabo de ver la película de Flaming Hot, que como mito cultural, mito popular, se me hace muy interesante cómo una persona logra crecer a través de ponerle chile a las frituras. Pero bueno, a lo que voy es que se burlan de eso, ¿no? Oye, yo tuve que entrar a Pepsi. Mucha gente rebelde dice, pues yo trabajé en Pepsi para poder llegar a tener la libertad de hoy hablar de estos temas más rebeldes. Y pues está bien, ¿no? Es parte de. Y se los dice a alguien que ha trabajado en corporativos, en el corporativo más importante de algunas industrias, trabajó para algunas de las grandes empresas. Y uno de los que más me duelen, por ejemplo, trabajé para la Coca-Cola, que es un producto que no me gusta porque siento que hace daño a la gente, ¿no? Y me ha tocado participar en jams apoyados por Coca. Y está bien, de cierta manera, porque pues hay que respetar que la gente tome sus productos. De cierta forma, el mensaje de la película no me encantó de, vamos a salvar empleos vendiendo frituras, que tengo que decirlo, a mí los Flaming Hots me fascinan, pero sé que hacen daño. Entonces los videojuegos también pudieron entrar en esa línea dura de los videojuegos son buenos, los videojuegos hacen daño porque quitan tiempo productivo a la gente. Obviamente hay todo tipo de extremos, ¿no? O sea, desde gente que sí se muere jugando videojuegos hasta gente que se rehabilita, gente que se distrae de una forma positiva. Entonces, bueno, no hay que ser blanco y negro, como no hay que vernos al extremo de soy diseñador, soy artista. Puede ser los dos. Puedes ser diseñador para un trabajo, puedes ser artista en tu tiempo libre. Si quieres tu tiempo libre dedicarlo a eso, puedes ser artesano. Una de las grandes quejas que veo, y desafortunadamente a mí la queja me parece un poco vacía, he intentado cada vez quejarme menos, pero tengo que ser tolerante hacia la gente que se queja, pues sí,
es que mucha gente dice, es que a mí me gustaría vivir del arte que creo sin tener que trabajar, ¿no? Y pues me suena un poco a queja, porque a menos que hayas tenido la buena suerte de estar en una familia acomodada, pues mucha gente tiene que trabajar para poder expresar su libertad. Y, híjole, pues sí, ojalá fuera diferente. Ojalá no tuviéramos que trabajar, ojalá hubiera ese ingreso básico universal, ojalá pudiéramos dedicar el tiempo a lo que más nos gusta. Y pues por lo pronto no es así, es una realidad dura, es una realidad que es muy incómoda y a veces me pregunto, ¿debería decirlo? Pues tal vez no, tal vez no. Pero bueno, a lo que voy es pues poder trabajar ciertas horas para cada vez tener más libertad, para comprar tu libertad, pues lo veo como algo relativamente viable para bastante gente, ¿no? Al menos tú y yo que tenemos la oportunidad, tú de escuchar esto, yo de hablarlo en unas horas libres antes de entrar a trabajar, pues puede ser, ¿no? Comprar nuestra libertad creativa. Yo lo he dicho mucho en clase, la libertad creativa requiere libertad económica. Hay 3 puntos que se me hacen muy interesantes, que es la seguridad económica, la libertad económica y la independencia económica. O sea, eres independiente, no dependes de nadie más, eres libre para hacer lo que quieras o tienes la seguridad suficiente. Y eso lo hablan dependiendo en tu situación actual, cuántos recursos tienes para cubrir tu seguridad, para cubrir tu libertad o para cubrir tu independencia. Y cada uno de ellos pues, son parámetros distintos. Entonces tienes los recursos suficientes, ya sea que tú los hayas trabajado, ya sea que te los dio alguien más, para poder expresarte libremente, para llegar en esa pirámide de jerarquía de necesidades de Maslow hasta la parte de arriba. Es una pregunta muy muy interesante porque no solamente es de, estaría bueno tenerlo, sino ¿qué vas a hacer tú para llegar a esa punta? Y bueno, es algo que yo me pregunto todo el tiempo, es algo que diseñamos en los estudios, es algo que pensamos, ¿cómo vamos a llegar a esa libertad? Porque no es necesariamente trabajar por trabajar, sino es para qué trabajas, como también lo he puesto en el blog. Pero bueno, es un tema que da para muchísimo, se me hace muy interesante. Y bueno, te agradezco que hayas llegado hasta este punto del audio. Si te gustó, deja un comentario, ya sea si lo estás oyendo en YouTube o en Spotify, mándame un comentario, acuérdate en https:// o simplemente eapl.mx y ahí puedes encontrar Twitter y otras redes que me gustan mucho. Bueno, un gusto platicar contigo y nos vemos pronto.